con este panel de expertos, damos inicio a la primera parte de la conferencia, la cadena de valor de litio, retos y oportunidades para México. Adelante. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, en definitiva, quiero iniciar con un agradecimiento al comité organizador por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un tema que es de la más alta relevancia para nuestro país. Es singular que en el Congreso de Electroquímica estemos haciendo una conferencia magistral, 2 personas, lo cual agradezco enormemente. De hecho, lo estamos haciendo a nombre de un grupo mucho más amplio. A nosotros nada más nos toca hacer las caras, que pues nos empujó el Nacho, ¿cómo se llama?, a estar aquí. Y bueno, quiero hacer un reconocimiento público de que el tema litio está en la agenda científica y tecnológica del CONACYT gracias al esfuerzo de Nacho. Porque de otra manera, o sea, el tema ni siquiera pintaba para el CONACYT hasta apenas hace 2 años que nos hicieron caso y ya vaya cómo cambió la cosa después de eso. Pero bueno. Bueno, como comentó Nacho, mi perfil, aunque bueno, yo inicié en este congreso hace 29 años, y todavía como hace 29 años siento las maripositas en el estómago. Fue mi primer congreso siendo estudiante y pues es un verdadero orgullo pararme nuevamente aquí, en que siento un congreso que es de familia, o sea, se siente realmente el espíritu de ver a tanta gente conocida, se disfruta mucho más. Pero bueno, yo no les voy a platicar tanto de la parte electroquímica, sino les voy a hablar más bien del lado oscuro que tiene que ver con el litio y que desafortunadamente es la parte vilipendiada del litio y que tiene que ver con sus orígenes, con sus pobres orígenes como mineral y todo lo que está implicado precisamente en cómo llegamos y cómo conceptualizamos cuando pensamos en el litio, porque pues hoy en día pensar en litio es pensar en baterías. Pero la cadena de valor del litio es mucho más amplia que solamente pensar en baterías. El litio, de hecho, hasta hace apenas unos años, estaba mucho más concentrado en lo que vemos en este cuadrito de acá abajo. De hecho, si alguna vez han oído de gente bipolar, pues bueno, uno de los farmacéuticos importantes para la gente bipolar es el litio. Esperemos que las baterías no les quiten esa fuente, porque si no, vamos a tener más gente, bueno, que soportar, ¿no? Pero bueno. Pero una parte que es importante y que quiero resaltar aquí es que antes de que siquiera lleguemos a esta parte de la movilidad, que es básicamente lo que detona que hoy en día estemos hablando sobre todo de baterías de litio, pues es que tenemos que iniciar por algún lugar y ese inicio del litio se da en 3 fuentes, que son los salares, las pegmatitas y las arcillas, que son la fuente natural de lo que es el litio. Muchos de los que preparan baterías ni siquiera se cuestionan de dónde vienen esos insumos que les permiten construir tan preciado, ¿cómo se llama?, producto hoy en día. Y un producto que, pues bueno, precisamente nos lleva a acotar la cadena de valor en la que queremos trabajar aquí en México y que básicamente está comprendida por 5 etapas. Las 2 primeras, que era la que les decía, es la parte oscura y la parte glamorosa, que es de la que les va a hablar el doctor Ramos. En la parte oscura, que básicamente involucra el minado de litio, es decir, cómo se extrae ese recurso natural y todo lo que tiene que ver precisamente para que podamos de alguna manera disfrutar de este recurso natural,
que no solamente tiene que extraerse, tiene además que pasar por todo un procesamiento y un refinamiento que nos lleva a obtener la materia prima que es de interés para las baterías, ya sea carbonato de litio o ya sea hidróxido de litio. Permítanme tener un poquito en otro aspecto que considero relevante resaltar, y es que no es nada más el litio. Hacer baterías y hacer realidad la electromovilidad que nos va a permitir cumplir con ese sueño de cero emisiones de gases de efecto invernadero al 2050, sorry, depende de contar con todo eso que ven ahí en la pantalla. Y vean cómo, por ejemplo, perdón que las letras están tan chiquitas, apenas si se alcanza a ver, esto es geotérmica, esto es hidrología, esto es nuclear, bioenergía, materiales para electricidad, para concentración solar, hidrógeno, eólica, solar y vehículos. Vean, son toda esta transición energética es intensiva en metales, se le considera intensiva en metales. Y eso significa que esa transición energética, el ir hacia algo más sostenible, depende de la minería. Algo de lo que no nos gusta hablar, pero el punto importante aquí es que la minería ya no puede concebirse sin desarrollarse con un enfoque de economía circular, que esa es la parte que nos ha faltado. Ya no podemos pensar linealmente y no podemos pensar en que tenemos desechos. Tenemos que pensar en que tenemos materiales a los que hay que darles un segundo uso o que hay que buscar qué otras aplicaciones les podemos dar para que eso que se está extrayendo de la naturaleza efectivamente sea aprovechable hasta donde sea posible. Porque se habla del reciclado, pero ¿qué vamos a reciclar si todavía no tenemos lo que se va a reciclar? O sea, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, todo esto entra en las consideraciones que es importante tener en cuenta cuando hablamos de áreas de oportunidad, porque es mucho el campo que hay y son muy poquitos los que están, pues de alguna manera haciendo avances en esto. Aquí, por ejemplo, perdón, que también no se alcanza a ver, están las famosas tierras raras, que de raro no tienen nada, ¿cómo se llama? Créanme que también en nuestro país tenemos. El problema es que antes, pues ni por enterados, ¿no? De que estaban ahí, pero es un campo al que hay que ponerle mucha atención, porque eso va a depender que sigamos gozando no solamente de movilidad, todo lo que es tecnología verde y todo lo que es las llamadas tecnologías inteligentes, dependen de todo eso que estamos viendo ahí. Y quise traer a colación el caso de Australia, porque es un caso muy interesante en el sentido de que, como se ve en este gráfico, es uno de los países que cuenta con todos los materiales que se requieren para ser productor de baterías. Y sin embargo, no es productor de baterías. ¿Y eso por qué? Pues porque resulta más fácil extraer y vender. Pero cuando analizamos toda la cadena de valor, es cuando de alguna manera nos es más patente por qué, al igual que Australia, no nos podemos quedar solamente en la parte de la minería. Tenemos que aprovechar toda la cadena. Vean aquí lo que se reporta, que por ejemplo en el año 2017, pues Australia con 1.13 billones de dólares que ganó el minero, de un componente de 156 billones se hubiera hecho baterías, es decir, ni el 1%. Entonces, eso ha obligado a Australia a cambiar su estrategia. Australia ya está llevando a cabo no solamente minado, sino también
procesamiento y refinamiento y está en el camino ya también de producir baterías. ¿Por qué? Porque su principal comprador es China y es el que de alguna manera se está beneficiando de todo lo que significa que Australia lleve a cabo, digamos, todo el proceso de minado con todos los impactos ambientales que también eso conlleva. Cuando nos hablan de que hay países con litio, pues siempre surge el cuestionamiento, bueno, dicen que en México hay litio, y bueno, también dicen que en Bolivia hay litio, y sin embargo no pintan. O sea, ¿de qué se trata eso? ¿Es chisme? ¿Qué es lo que tratan de alguna manera? Porque, bueno, a veces es especular con los mercados también, ¿eh? O sea, mucho de lo que nos explica por qué sube el precio del litio tiene que ver también con la especulación. Pero en este caso, estos datos que de hecho reporta el Servicio Geológico de Estados Unidos, tienen que ver con exploración geológica que se realiza, son proyecciones solamente. Esa es la diferencia entre hablar de recursos y hablar de reservas. Cuando se habla de reservas es porque ya se hizo prospección y la prospección significa llevar a cabo un análisis completo que certifique y valide que efectivamente se tiene todo eso. Eso es lo que no se ha hecho en México. Entonces, es algo que de alguna forma el Servicio Geológico Mexicano nos explica que están buscando hacer, pero pues no tienen los recursos para hacerlo. Y nos hablan de una política y una ley que ahora pues nacionalizó el litio, pero no va acompañada de una política económica que efectivamente se traduzca en el aprovechamiento de ese recurso natural. Que esperamos que, bueno, con cuestiones como estas que tratamos de resaltar en varios foros, pues que ojalá y nos escuchen y se pongan las pilas. Si nosotros vemos esta lista anterior, son muchos países, pero cuando vemos quiénes realmente están haciendo el minado de litio, pues se reduce. Veamos dónde se concentra. Nos hablan de un triángulo en donde no está Bolivia. Y no está Bolivia precisamente porque ahí imperan cuestiones políticas que pues de alguna manera pudiera ser lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Entonces, de alguna forma, esto va a tener sus consecuencias precisamente en el sentido de poder o no aprovechar un recurso natural. En el caso del procesamiento se vuelve peor, porque vean, quién tiene el control casi absoluto de lo que es el refinado del litio y por supuesto quién impone el precio. Cuando hablamos ya de producir baterías, por supuesto entran dos países asiáticos que producen autos, Corea y Japón. No es gratuito. Pero cuando empezamos a hablar de producción y ensamblado, pues nuevamente todo el control está del lado asiático. Entonces, queremos ir o entrar un poquito en este porcentaje de los otros al menos, pero de alguna manera nos da una idea de que en la medida en que no tengamos participación, pues va a seguir estando el control. Pues sobre todo China aparece en todos lados. Y eso tiene que ver también con el tipo de fuentes de litio que están disponibles en el mundo. Las fuentes de litio son muy amplias. Se habla de 150 minerales distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta, pero de las más conocidas, pues básicamente tenemos los llamados salares o salmueras, que va a depender de qué tan evaporado esté. Pero bueno, la ventaja que tienen estos, y vean, son los más abundantes, es que ahí el litio ya fue extraído. O sea, el litio ya está liberado. De hecho, ahí pues básicamente lo que se tiene que hacer es purificar para poder obtener el producto que interesa.
desafortunadamente, muchos de estos salares, los más importantes, se encuentran en zonas muy lejanas o zonas de muy difícil acceso. Entonces, eso como tal, pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas y tiene que ver precisamente con llevar a cabo procesos evaporativos que de alguna manera con las nuevas tecnologías es lo que se está buscando poder sustituir. En el caso de las pegmatitas, que es lo que más se produce, digamos, por ejemplo, en el caso de Australia, son las llamadas rocas duras, teniendo como la principal fuente al espodumeno, aunque bueno, también aparecen estos otros que ven aquí con nombres raros, que de alguna manera tienen la característica de ser estructuras muy difíciles de procesar y que requieren la aplicación de energía. Ahí es donde viene digamos, la principal problemática y que es pues básicamente la que se busca de alguna forma resolver. Las otras dos formas menos comunes, pero es la que tenemos en México, es la de rocas sedimentarias tipo arcillas, de tipo hectorita, aunque en México también tenemos politionita. De hecho, bueno, acá tengo otra lámina en donde vemos lo que se ha de alguna manera reportado, porque bueno, hay un proyecto que con la nueva ley de litio quedó detenido, que es el proyecto Bacanora, en donde básicamente Bacanora lo que reportaba es que había contenidos de litio en forma de politionita y en forma de, sobre todo, hectorita, lepidolita y bueno, en algunos casos suinefordita. Les pongo aquí el espodumeno nada más como una relación para que vean los contenidos de litio. Si se tuviera un mineral puro, o sea, un mineral puro, la mayor cantidad que tendríamos de litio sería de apenas el 3.6%. Pero estos minerales no están puros. Entonces, generalmente se encuentran asociados a otros minerales y esa es una de las características que hay que, pues, de alguna manera sortear. Porque aparte de todo, aunque el proceso ya está un poco más definido para el caso del espodumeno, perdón que aquí se ve tan chiquitito, ¿verdad? No se alcanza ni a ver, pero bueno, la parte que yo quería resaltar con esto es que siguiendo el ejemplo del espodumeno, es por lo que todos llevan a cabo procesos de calcinación, pero lo que se les olvida a la gran mayoría es que el proceso de calcinación para espodumeno se realiza básicamente porque el espodumeno es inerte en su forma natural, es decir, su forma alfa. Cuando el espodumeno se calcina, básicamente se produce un proceso que se conoce como decrepitación, en donde la estructura se transforma y eso es lo que hace que se vuelva reactivo. Eso no quiere decir que calentemos cualquier mineral y pues le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero esa es de alguna manera la lógica que siguen algunos. Entonces, esta es la parte que se tiene que estudiar. ¿Qué pasa cuando no tenemos espodumeno? ¿Se requiere o no se requiere? Porque la parte importante es que no podemos consumir tanta energía cuando la cantidad de litio es tan pequeñita. Y bueno, yo les hablaba de un 3% que nos referiría a alrededor de 30,000 partes por millón, si fuera puro. Nos hablan de que los porcentajes que en realidad podemos llegar a encontrar sería muy bueno si fuera de al menos 3,000 partes por millón. Entonces, estaríamos hablando de una relación 1:10, en donde el 90% sería material de ganga. Y entonces, por eso, caracterizar estos materiales es sumamente importante, pero desafortunadamente aquí entra otra limitante y es que no es cualquier mineral. Es el mineral que contiene al elemento más ligero. Se me va el nombre, microscopía electrónica de barrido no nos permite verlo. La difracción de rayos X no nos permite ver en los niveles en que esto está. Y entonces en Australia han desarrollado ya
todo un, digamos, centro que está dedicado nada más a hacer pura caracterización. Y viendo el modelo que tienen en Australia, quisimos empujar con el CONACYT que se hiciera algo así aquí en México. Nos dijeron, no hay dinero. Y entonces hicieron una encuesta en todo el país para ver quién tenía eso. Digo, pues, ¿quién lo va a tener? Pero bueno, hubo quienes dijeron que sí, ¿eh? Y ya cuando les dijimos, ¿podemos ir? Pues siempre ya no, pero bueno. Son de las cosas que hay que ir sorteando, porque la parte importante que nos da la caracterización es que nos dice cómo viene el mineral, con quién viene acompañado, qué tan difícil va a ser poder separarlo, qué tan difícil va a ser poder concentrarlo. Si no tenemos esta información es como trabajar en ciego, pero es difícil convencer de que una pequeña inversión nos puede dar mucho más, pero bueno. Este es el proceso Bacanora, es el proceso que de alguna manera se propone para el tratamiento del litio que hay en México y pues básicamente, como les decía, están proponiendo que se lleve a cabo también un proceso a alta temperatura, en donde básicamente lo que ellos proponen es que a partir de un proceso tipo tostación, lo que ocurre es básicamente la sulfatación del litio, y la sulfatación de litio permite que después se pueda lixiviar fácilmente. Esto de hecho ya lo habían propuesto hace bastantes años una empresa que se llama Litiomex y que yo digo es la razón por la cual se tuvo que llamar Litio MX y no Litiomex, porque si no sería Pemex, pero para litio, ¿no? Ya existía una empresa, la verdad no hay mucha información de qué fue lo que pasó o qué fue lo que no funcionó. Yo estoy segura que tiene que ver con un factor económico porque en la medida en que no se logre concentrar es consumir demasiada energía y el problema con las arcillas es que a alta temperatura se vitrifican y entonces esa es la parte que hay que evitar. Bueno, otra área de oportunidad. Como les decía, Australia aprendió la lección y Australia en unos cuantos años dice que ya tiene el proceso para llevar a cabo el procesamiento de su propio material en donde no requieren una etapa térmica. Entonces, ellos desarrollaron el proceso 100% hidrometalúrgico que permite, según ellos, bueno, porque lo tienen que probar, ahorita está a nivel piloto, pero se asociaron con ANSTO, que es el organismo nuclear de Australia, precisamente para desarrollar esta tecnología. No, pues ya. Y bueno, desarrollaron uno que también está hecho para micas, que es otro de los materiales que tenemos aquí en México y que es donde pudiera haber aplicación en el corto plazo. Bueno, ya no quiero abusar del tiempo, le cedo la palabra a Guadalupe. Bueno, muchas gracias. También trataré de hacerlo breve, nuevamente confirmando, bueno, reafirmando lo que decía la doctora Isabel, es que este es el esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Estamos muchos ahí involucrados y bueno, obviamente Nacho, ¿no? Que ahí está también con nosotros. Bueno, nada más para recordarles un poco, estamos pensando que estas son las etapas que tendría la cadena de valor. Por acá está la producción de materiales, celdas, módulos y la implementación y el reciclaje. Es importante que hagamos esta distinción porque de hecho mucha gente piensa que en México sí se hacen baterías porque para ellos hacer baterías es juntar las celditas, colocarlas y ponerlas en un cochecito, carrito, ¿no? Para nosotros hacer baterías implica toda esta parte, ¿no? La producción de celdas, una celda que funcione y la implementación en el sistema, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Bueno, el mercado de baterías va a seguir creciendo y nada más les pongo el ejemplo. Todo esto que tiene que ver con laptops, celulares y demás, todo esto ya está saturado, esto ya no va a crecer.
Lo que va a crecer es todo esto que tiene que ver con autos eléctricos. Aquí está esta parte de cómo va a ir cambiando la relación entre lo verde es combustión y lo rosita esto es autos eléctricos, ¿no? Entonces, eventualmente para el 2050 esto va a cambiar. Prácticamente todos los autos van a ser eléctricos. Y el otro mercado también que va a ser muy grande es el del almacenamiento de energía. Y también aquí, nada más dos ejemplos. Actualmente la energía es muy poca la que se almacena, pero casi todo se almacena en sistemas hidráulicos. Eso es lo que se almacena. Y eventualmente lo que va a ir cambiando es que este rojo que corresponde a las baterías va a ir creciendo. No va a servir para todo las baterías. Por ejemplo, cuando queremos almacenar muchísima energía, ahí las baterías no cuentan y no van a entrar en el mercado, ¿no? Pero de alguna forma en esto sí van a tener que estar, van a tener que ser consideradas, ¿no? Muy brevemente, la batería para nosotros es dos electrodos, un cátodo, un ánodo, ambos de intercalación, donde los litios reaccionan, tienen procesos redox con el material que está ahí, ocurre un intercambio de litio, entra y sale, prácticamente así le dicen los gringos, ¿no? Rocking chair. Y ese proceso tiene, que ocurre en estos electrodos, pues tenemos una diferencia de potencial y una cantidad específica de energía almacenada que va a depender de cuántos de estos iones litio se puedan intercambiar reversiblemente en las estructuras. Ok, entonces simplemente es eso. ¿Por qué son tan buenas? Porque antes lo que teníamos era plomo y otras baterías de níquel cadmio, y esto revolucionó porque lo que tenemos es un ion que es súper pequeñito y bien ligero, también nos da un alto voltaje. Recuerden que antes las baterías te daban 1.2 volts, entonces tener el triple era una superventaja, mayor durabilidad, alrededor de 2000 ciclos con una disminución de capacidad del 80%, también es muy alto en comparación con otro tipo de baterías. El problema es que tenemos que tener condiciones muy estrictas de fabricación para lograr estas condiciones. Obviamente el litio es muy reactivo y tenemos que evitar que haya este tipo de reacciones. La energía sigue siendo limitada porque va a depender de lo que yo tenga de material para intercalar con el litio. ¿Cuánto tengo de material? Va a significar cuánta energía tengo. ¿Quiero más energía? Pues tengo que tener más material. Por supuesto va a ser inflamable porque eventualmente va a haber generación de oxígeno, tengo el litio y tengo probablemente un aumento de temperatura, eso me va a llevar a probablemente un efecto catastrófico, ¿no? Y el costo también va a ser muy importante. Lo que la gente quiere actualmente es que este costo baje de más o menos $80 por kilowatt hora hasta 0.1, lo que se ve súper difícil lograr eso con lo que actualmente se tiene, ¿no? Y el otro gran reto que se requiere es la densidad de energía, aumentar a más de 300 watts hora por kilogramo. Que tenemos dos opciones: o aumentas la cantidad de energía que tienes almacenada o disminuyes el peso, ¿no? Esas dos opciones generalmente se tienen, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos? Prácticamente para llegar de donde estamos a estos objetivos, pues lo que tenemos que es aumentar el voltaje, obviamente, o aumentar la capacidad, pasar de aquí, de este punto rojo a este punto verde en una forma fácil, ¿no? Obviamente hay otras cosas, como que sea biodegradables, que tenga un bajo gasto energético, bueno, pero en esencial lo que tenemos que pasar es de aquí hacia acá. Y hay dos formas de lograrlo. En particular es lo que tiene que ver con la química del material. Mucha gente, prácticamente todos en el mundo, están muy preocupados en esta parte química, es decir, ¿qué pasa con este metal redox, este metal que lleva un proceso redox e intercambia los iones litio y se forma el proceso de intercalación, ¿no? ¿Qué pasa también con cómo interactúa este ion litio, este ion verdecito, con la estructura? Eso también te va a dar el voltaje, ¿no? ¿Cuál es la difusividad del ion litio dentro de la estructura? ¿Qué tan fácil entra, sale de la estructura? Es otro de los aspectos que va a ayudar a mejorar las baterías y obviamente la estabilidad estructural. Como les decía, muchos estamos involucrados en esta parte química, que es la parte fuerte, ¿no? Para mejorar las baterías, pero hay otras, se nos olvida que también existen otras. Todos estos procesos de cómo llega el electrón, eh, la porosidad del electrodo y cómo va a viajar el litio a través de la estructura para alcanzar todos los sitios, la distribución de los componentes y la estabilidad de todo este sistema. Esta es la otra parte
que muchos no nos interesamos, pero que también es bien importante para llegar a a mejores baterías, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hablar es de esto, primero de los materiales. Uno piensa que todas las baterías son iguales y la realidad es que no. Dependiendo de la química que tengas en la batería, va a ser más útil para una u otra aplicación. Hay más o menos, hay muchos, pero generalmente vemos este tipo de materiales. LCO es uno que contiene cobalto, este tiene níquel, manganeso y cobalto. Estos tienen solamente manganeso, este tiene hierro, que es muy famoso, el LFP, y este cobalto, níquel, cobalto y aluminio. Generalmente uno dice, bueno, pues ¿dónde se ocupa, no? El de cobalto se ocupa prácticamente en todo lo que tiene que ver con los dispositivos eléctricos. Las baterías de los autos generalmente prefieren usar NMC, los comerciales, porque pues quieren, bueno, ahorita voy para esa parte, pero es como el material de elección. Pero no siempre. Estos materiales de hierro también se están pensando en la movilidad, porque tenemos que pensar dos cosas. Yo quiero un coche, pero ¿para qué lo quiero? Lo quiero para echar carreras. Ah, bueno, entonces necesito una batería de cierto tipo. Pero si nada más lo quiero para ir mi trabajo a las 8 de la mañana, manejar 20 minutos y en la tarde volver a regresar, a lo mejor no requiero algo que me dé mucha potencia ni mucha capacidad de almacenamiento, a lo mejor nada más quiero que sea confiable. Y entonces tenemos estas grafiquitas, por ejemplo, el LFP, que lo ven por acá, tiene bajo costo, obviamente porque no tiene cobalto, níquel, no tiene ninguno de esos metales, y buena ciclabilidad. Seguridad también, porque es bastante estable, pero en los otros no tiene mucho, no tenemos mucha potencia ni mucha energía. Por eso lo ocupamos en ciertas aplicaciones, ¿no? Vean, por ejemplo, el otro, el NMC, por ejemplo, que hay una serie de compuestos que tienen diferentes cantidades de níquel, manganeso y cobalto. Por ejemplo, veamos este 111, tiene buena ciclabilidad, buena seguridad, pero muy baja energía y es de muy alto costo. Entonces, todos estos factores son los que se acomodan para decidir qué materiales voy a usar para determinadas aplicaciones. Y tener en mente que el objetivo es siempre disminuir el costo y aumentar la densidad de energía. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues lo que decidimos es empezar con una nueva familia de materiales que tuvieran cobre. En nuestra mente decíamos, bueno, en México hay cobre, podemos procesarlo, podemos fabricar, ¿y qué tal si tenemos una serie de materiales que tengan cobre? Pues fue interesante la idea porque sí nos daba mucha capacidad inicialmente, pero la estabilidad no era muy buena. Y aquí es algo muy importante que también tuvimos que aprender. No nada más bastaba hacer la síntesis, meterlo en la batería y probarlo. Lo que necesitábamos era entender qué es lo que estaba pasando. En este caso, con simulaciones moleculares, lo que entendimos es que el proceso redox se va a llevar a cabo, pero no nada más en el metal. En determinados potenciales y a determinadas condiciones, también el oxígeno va a participar en el proceso redox. Y esta participación lo que va a hacer es que se formen otras fases, que el oxígeno pase a oxígeno molecular y que este material eventualmente se destruya. Después de eso dijimos, bueno, pero ¿qué va a pasar? Bueno, si empiezas a cambiar o introducir otro tipo de metales en la estructura, lo que va a cambiar es que esos procesos van a cambiar. A veces se van a hacer más hacia el oxígeno y a veces se van a mover más hacia el metal nuevo, ¿no? Y eso es lo que nos ayudó mucho a entender que teníamos que hacer combinaciones entre diferentes metales. También un ejemplo del año pasado, teníamos el LNO, que es prácticamente óxido de níquel, y a este material lo que le pasa es que tienes una caída de capacidad muy grande en los primeros 10 ciclos, y lo que hacíamos es otra vez modificarlo, y en este caso lo modificamos con cobre. Claro que teníamos menor capacidad inicial, pero la disminución de capacidad era mucho menor con esta modificación. ¿Qué es lo que nos ayudó a entender esto? Las pruebas in situ. No sabíamos qué es lo que pasaba. Lo que hicimos fue diseñar una celdita donde podíamos hacer pasar el haz de rayos X e ir observando los cambios. Prácticamente lo que pasaba es que había un cambio de fase, a ciertos potenciales ocurría un cambio de fase que con la presencia de cobre se disminuía el potencial al que se llevaba a cabo esa reacción secundaria. Bueno, hay muchos más, no solamente el asunto está en el material activo, por ejemplo, en el desarrollo de otros componentes, por ejemplo, los binders.
cómo pones los binders y los colocas en la estructura para evitar ciertas reacciones químicas. Por aquí la estrella del grupo, Gregorio, que ya también está de regreso, diseñó un tipo de polímeros que funcionaban muy bien y son de conducción única. De conducción única, entonces solamente lo que permiten es el paso de los iones de litio y no los iones y no los aniones, lo cual es muy bueno porque hay ciertas reacciones con los aniones que, por ejemplo, el PF6, lo que hace es que se degrada en contacto con el material activo y empieza a formar PF5, PF3 y eventualmente llega a la formación de ácido fluorhídrico y eventualmente eso desencadena una serie de reacciones que hacen que este material se degrade, ¿no? Y teniendo este material como binder en las baterías, lo que hacemos es varias cosas. Para empezar, pues tenemos una menor polarización, eso nos ayuda muchísimo. También tenemos una mayor durabilidad y también tenemos una menores número de reacciones secundarias. Aquí también lo que es importante es que este tipo de materiales funcionan a potenciales de 3, más de 4 volts, donde ya prácticamente todo se oxida, especialmente el electrolito, el solvente, todo eso se oxida, pero estos polímeros tienen o sea, a esos potenciales no se oxida nada y lo que vemos es que la formación de CO2 a estos potenciales altos es mucho menor con estos polímeros nuevos que con los binders tradicionales, ¿no? Entonces tenemos cierta serie de ventajas. ¿Qué hay opciones? Hay muchísimas opciones. Para el caso de materiales, y cambiar las estructuras tipo core shell, tipo estructuras con cierta morfología, es algo que está muy de moda. Hay otro tipo de investigación ligada a hacer, ya no usar metales de transición ni óxidos de metales, sino tener moléculas orgánicas como los materiales de intercalación. Hay otro tipo de baterías nuevas como las de litio azufre, donde también hay mucha oportunidad, ¿no? Entonces, aquí en el área de materiales hay muchísimas oportunidades. Estos son las personas que están trabajando, seguramente ya los vieron en alguna de las presentaciones pasadas o en los pósters. ¿A qué voy en este punto? La oportunidad de los materiales es muy, muy grande, pero también es muy importante que no nos quedemos ahí. Como por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en la parte de celdas de combustible y desde hace 20 años estamos haciendo materiales para celdas de combustible y aún no hemos llegado a un buen desarrollo tecnológico en celdas de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar también en la otra parte, el proceso de fabricación y el proceso de entender cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no? Aquí hacemos una pausita para pensar cuánto ion litio tenemos en las baterías. Bueno, aquí están los porcentajes del electrolito, el 15%, pero tiene 1 molar de litio, entonces es el 0.4%, y por aquí en el cátodo el 2% de litio. En realidad, el porcentaje de litio dentro de las baterías es muy poco, pero es necesario, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de fabricación? Muy rápidamente, lo que tenemos que hacer es preparar un slurry, se le llama, que está todo el material activo, los aditivos conductores, el binder. Pasarlo por un tipo de casting sobre un colector de corriente de aluminio o de cobre, pasar una serie de rodillos a través de esto para ocurren varias cosas, ¿no? Se compactan y ocurren otro tipo de procesos, cortarlos, ensamblarlos, de alguna manera ir poniendo cada uno de los electrodos y llenarlo y tener una batería. Ese es el proceso en general que ocurre para la fabricación de las baterías. Por aquí hay varias cosas que podrían salir mal. Si nos sale algo mal desde el principio, pues ya efectivamente nuestra batería va a tener muchos problemas, ¿no? Desde que no mezclo bien, porque tengo que mezclar un polvito que haga muy buen contacto con otro polvito, con 3 polvitos, eso tenerlo en la viscosidad adecuada para que lo pueda colocar sobre el colector de corriente, ¿no? Después, hasta cortar los electrodos, más adelante les voy a decir, pero también esta parte es muy complicada. Cuando empezamos a hacer baterías, yo nunca había hecho una batería en mi vida y llegué por primera vez a intentar hacer una, pues pasé como 6 meses de pura depresión porque no me salía nada, nada, y si me salía algo, lo intentaba el siguiente día y no me volvía a salir, ¿no? Entonces de ahí
entendimos que esto debería ser mucho más complicado y tener mucho más control en el proceso. El punto al que voy es que el hecho de tener este tipo de baterías implica un gasto energético también muy fuerte. Este proceso, vean, la parte de esta parte, la recuperación del solvente implica un montón de energía. El 45% de la energía se va en recuperar esta energía. Obviamente estos solventes adicionan un precio alto al proceso de fabricación. Y en todo el proceso, porque necesitamos condiciones inertes, condiciones muy especiales, se nos va también el otro 35% de la energía. Y el otro 30% se va en esta última etapa, donde ya necesitamos cargar las baterías, tener un cierto degassing y después volver a sellar las baterías para que funcionen. Esto se lleva el 30% del costo. En realidad, si nosotros solamente cambiamos el litio y decimos, ya no queremos hacer de baterías de ion litio, queremos hacer baterías de sodio, en realidad el costo, la disminución del costo va a ser mínima, porque todos estos procesos van a seguir siendo los mismos y el costo de la batería va a seguir siendo muy alto, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en otras formas. Ahorita está muy de moda y es algo que sí va a tener mucho impacto, que en lugar de hacer estos procesos húmedos, se hagan procesos secos. Eso va a disminuir muchísimo el precio de la batería. Tesla por ahí anunció que ya va a empezar a hacer esto. La verdad, yo no sé, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar del laboratorio a la industria. Pues nosotros, muy campantes, sacamos un proyecto con Sectei que decíamos, sí, vamos a hacer una pouch cell. Y cuando empezamos a hacer los cálculos, dijimos, chihuahuas, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque nuestros electrodos tienen una masa de 1 miligramo por centímetro cuadrado y funcionan muy bien. Pero actualmente en el mundo las baterías necesitan 5 miligramos. ¿Por qué necesitamos aumentar esa cantidad? Porque tenemos un colector de corriente que es de cobre o aluminio, pesa un montón, y entonces ya tenemos un peso, y lo poquito que le pongas de material activo, pues va a ser mínimo en comparación con el peso del colector de corriente. Aunque sea un colector de corriente de 15, de 10 micrómetros, el peso es muy alto. Tenemos que pasar de 1 a 5 y eventualmente aumentar esa cantidad de carga catódica es uno de los grandes objetivos que requerimos. ¿Qué es lo que hicimos? Uno de los alumnos hizo un software donde le ponía todas las cantidades de la química, los datos geométricos, de aditivos, y te calculaba cuál sería la masa de ese electrodo, ¿no? Entonces, pasar de 1 kilogramo de masa activa, pero ahora teniendo colectores de corriente, aditivos y demás, para para almacenar la misma cantidad de energía, tú ahora necesitas 6 kilogramos por todo lo demás que le pones a la batería, ¿cierto? Entonces, cuando tú cambias, por ejemplo, un material activo que tiene 150 miliamperes hora gramo y aumentas la carga catódica de 2 a 10, en lugar de tener una batería de 3 kilogramos, vas a tener una batería de 1,5 kilos. O sea, es una súper ventaja. Y el número de electrodos va a pasar de 1600 a 360. Ahí está una de las grandes ventajas de poder hacer esas combinaciones. Por ejemplo, vean, y cuando ya le pongo un material de 300 de capacidad mayor, obviamente, pero con la misma carga, también tengo una reducción en el peso. Esas son las cosas que uno tiene que ir viendo. Material con mayor capacidad o mayor carga, ¿no? Voy a pasar rápidamente a la que sigue. Ya no quiere avanzar. Ahí está. Obviamente el problema es que cuando aumentamos el espesor, los procesos de transporte pues van a ser mucho más complicados. Y entonces, pues lo que tenemos que buscar es formas de que esos procesos de transporte sean mejorados. Nada más por decir un ejemplo, nosotros estábamos muy traumados porque pensábamos que el proceso limitante era la difusión de litio en la fase sólida, o sea, en el material activo. Te decimos, ese es el proceso limitante y lo vamos a hacer. Cuando empezamos a hacer simulaciones con electrodos más gruesos, nos dimos cuenta que no, que el problema era que el material dentro de la estructura porosa, en la parte del electrolito, como ya teníamos una demanda muy alta de litio, ahí es donde se empezaba a acabar el ion litio. Y entonces, el que tener mejor estructuras que pudieran tener mejor porosidad y ayudar al transporte de litio, no en la fase sólida, sino en la fase líquida, es lo que va a ayudar a que eso se mejore. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues tener diferentes procesos para mejorar esta porosidad. Esto es un nanoletters, está súper bonito porque hacen un proceso de
de secado en condiciones de muy baja temperatura, controlan la porosidad y aumentan la densidad energética de la batería. También esta es una gran oportunidad. Hay muchas oportunidades para hacer materiales porosos que puedan ayudar al transporte de las especies. Paso rápidamente al ensamble de las celdas que hacemos. Pasar de 1 centímetro a una celda de 10 electrodos de 15 centímetros, pensamos también que iba a ser bien fácil, pero también no lo fue tanto, ¿no? Que obviamente teníamos que pensar en todas estas características para llegar a este tipo de baterías y bueno, pues tuvimos varios problemas, ¿no? Este es el resultado final, más o menos este es una de los resultados intermedios. Acuérdense que nosotros en laboratorio tenemos miliamperes hora y aquí ya estamos hablando de 750, ¿no? En las de Coin estamos hablando como de 1 miliamper hora. Entonces, tenemos más o menos esto. Después de las pruebas de ciclado, tenemos una buena retención de la capacidad y pasamos de esto, de tener prácticamente la capacidad en miliamperes hora de 0 a llegar a 1600, que era nuestro objetivo en esa batería. ¿Qué es el problema? Aquí el problema es que a veces cuando vamos haciendo el escalamiento perdemos capacidad específica en miliamperes hora por gramo. ¿Por qué? Porque el proceso de escalamiento no fue el adecuado, ¿no? O sea, perdemos energía en cada una de las etapas, especialmente cuando pasamos de los electrodos delgaditos a los electrodos gruesos. Ahí es el gran problema que tenemos. Mayoritariamente ahí perdemos, ¿no? Lo que tratamos de hacer es tener todos estos procesos para llegar hasta la batería un poco controlados. O sea, el proceso de casting es muy similar al que se hace de forma industrial. El proceso de calandrado también es muy similar al que se hace a nivel industrial. El proceso de corte también ahí es algo que tenemos muy cuidado. Para decirles algo, nosotros ni siquiera sabíamos obviamente sí sabíamos, pero nos costaba trabajo pensar, si yo hago el corte en este electrodo y parte del material activo queda en el tab donde voy a hacer el colector de corriente, eso ya no va a soldar, no va a soldar y por más que ponga los materiales, no iban a quedar, ¿no? Entonces se tienen que hacer muy bien los electrodos para que la parte del colector de corriente quede sin recubrimiento, ¿no? Llegamos a eso, a la parte de producción de packs, parece ser que ya no está dentro de nuestro lado como electroquímicos, pero también hay muchas cosas, por ejemplo, la parte de control, de asegurar que todas las celdas dentro del sistema tengan la misma temperatura, el mismo potencial y se estén descargando homogéneamente. Eso es un reto muy grande, ¿no? La parte de enfriamiento también es muy importante porque aquí necesitamos asegurar, obviamente, que haya un proceso de enfriamiento homogéneo, y la parte de seguridad también aquí es muy importante. ¿Cómo asegurar que si de repente tengo una celda que tenga un fallo, solamente tenga ese fallo y no se me propague a todo lo demás de la celda, ¿no? Nada más rápidamente, lo del reciclaje es una súper oportunidad. El mercado va a crecer un montón, no solamente es el litio, cobalto, níquel, manganeso y otros. Bueno, el manganeso no es tan caro, ¿verdad? Níquel y cobalto son materiales que pueden ser recuperables. ¿Y dónde hay oportunidad? Simplemente si yo tengo la batería y la utilizo para un carro, lo que puedo hacer es, si ya no me sirve para el carro, pues lo voy a utilizar en un uso secundario, por ejemplo, para almacenar energía renovable, ¿no? Si ya pasé por unas etapas donde desamblé, corté, hice pedacitos la batería, ese material para la batería también, si tiene las características, podría volver a ser utilizado. Después, si ya pasé por un proceso de clasificación, crushing y demás, lo que hago es, bueno, todos estos materiales los ocupo para preparar nuevos electrodos, o ya si voy hasta el final y llegué hasta los iones, pues obviamente estos iones los recupero y nuevamente los llevo a formar nuevos compuestos. Es un proceso que puede ser complicado. En el mundo hay un montón de facilidades para hacer el reciclaje. Obviamente en China, Japón y Corea es donde mayormente se lleva a cabo, pero especialmente en México el problema es, uno, que no tenemos el suficiente flujo de baterías, ¿no? Para llegar a un sistema que sea rentable. Tampoco la legislación está muy clara. Nadie te dice, bueno, ya tienes la batería y se te obliga a usarla. Tampoco eso es muy claro. Eso también es muy importante. Y tiene que haber una motivación económica para hacerlo, porque puede ser nuestro espíritu ambientalista muy bueno, pero si no es rentable, mucha gente no lo va a hacer. La pregunta aquí les quiero decir es, pues, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos entrar a toda la cadena de valor o queremos ser parte de este
comercio en donde solamente producimos y enviamos a otro lado donde se ensamblen y se produzcan las baterías, o por ejemplo como la República Democrática del Congo, que tiene la mayor reserva de cobalto y el cobalto es el material más caro de las baterías, debería ser siendo el país más rico del mundo o tener una perspectiva de crecimiento muy alto, pero pues no se ve porque en realidad ellos o sea, solamente lo extraen, pero no lo transforman. Hicimos unas cuentitas, sumas y restas, nada más no somos economistas ni nada, pero las ganancias que tendría México si utilizáramos todo el litio que está en el proyecto de Bacanora, lo que se dice que se tiene, ¿no? Está en miles en millones de dólares. Si nosotros nada más hacemos una concesión minera, pues prácticamente el país no se queda en nada. Pero si llegamos a la producción de vehículos eléctricos, tenemos un crecimiento exponencial en el beneficio económico que se tendría. Eso es lo que tendríamos que pensar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos producir aquí nada más? ¿O hacer la concesión o llegar al final del sistema? Bueno, gracias por su atención, a los patrocinadores y a todos. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Guadalupe. Hay tiempo para una o dos preguntas rápido. Ahí atrás, por favor, ¿sí? Doctor Nacho, gracias. Es para Isabel, bueno, sí está muy interesante este trabajo, ya que sí se sabe que es un proceso vulcanosedimentario, lo que está ahí en Bacanora, y que después de un proceso piroplástico llegó a un efecto hidrotermal. Pero ya en el proceso, cuando tú, después de la lixiviación y ya quieres obtener carbonato de litio, sabemos que todos estos materiales, que es la hectorita, la polilitionita, que la polilitionita tiene flúor, ¿cómo puedes tú eliminar? Porque vamos a tener siempre carbonato de litio y vas a tener impurezas. ¿Cómo se te ocurriría eliminar todos esos elementos? Sabemos que por electroquímica es una. ¿Cómo podría ser? Gracias. Arriba, arriba. No, no se oye, está cerrado. Está cerrado, está cerrado. Gracias. A ver, si quieres te doy. Sí, de hecho ese es el principal problema con todos los minerales que contienen fluoruro, que habría una competencia, digamos, con el calcio, porque pues básicamente el flúor se precipita con el calcio, pero como digamos es de alguna manera una de las principales limitantes, algo del trabajo que se ha estado haciendo, o al menos lo que el proceso Silish propone hacer, pues es integrarlo como parte del proceso de lixiviación y básicamente removerlo como parte de los procesos que tienen integrados en el proceso, digamos, de remoción de ese tipo de impurezas, porque básicamente el flúor es un problema sobre todo cuando se tienen, ¿cómo se llama? Sistemas donde hay sílice, que es el caso de las arcillas. Entonces, en ese sentido, pues es una de las áreas de oportunidad fuertes que hay. No es algo que esté como tal resuelto, es precisamente una de las áreas en donde se pide hacer investigación, aunque repito, bueno, sin decir cómo lo han resuelto, el proceso Silish dice que ya resolvió esa parte. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Sí, Teresa. Muchas gracias, Isabel, y José. Guadalupe. Sí, muchas gracias por esta presentación. Definitivamente es necesario, ¿verdad? Que esto se sepa. Y ustedes son unos excelentes difusores de esta información. A mí ahora escuchándolo se me vino a la cabeza cinco cosas que me gustaría decirlas porque creo que esto es el foro de la motivación, ¿no? Aquí hay muchos jóvenes que quieren hacer sus doctorados, quieren hacer sus maestrías, y qué mejor en una temática que es para el país, es para el beneficio, ¿no? Y igual no soy política ni me interesa, pero esto se ve, ¿no? Se necesita hacer.
Entonces, bueno, por allí dije yo, bueno, en las ósmosis inversas se hace una limpieza del agua y que debe salir un agua súper buena, y las salmueras son una basura, ¿no? Lo más probable que en esas salmueras va una cantidad interesante que no hay que esperar a que se evapore ni nada, sino ahí está, ¿no? La basura. En métodos para determinar litio, es una complejidad enorme. Sin embargo, el litio siempre está con otros metales, con otras cosas. ¿Por qué no ir tras esos, verdad? Y el litio ahí va a estar, o sea, va a salir en algún momento en una estrategia como la que nos contaba Manel, ¿verdad? De ese tipo de usar los datos de inteligencia artificial y sacar como resultado estos análisis tan necesarios, ¿no? La otra, pues el litio es un protón pesado, ¿no? Yo así lo presento cuando me toca explicar, es el protón pesado. Entonces, todo lo que la química ha avanzado al respecto, pues a lo mejor es momento de sacarlo, ¿no? La química, bueno, hay una materia en las licenciaturas de ingeniería de materiales, de química, de física, que se llama física del estado sólido. Creo que ahora tenemos que enseñar química del estado sólido, ¿verdad? Sí, Y sí. luego físico-química del estado sólido. Y finalmente, pues yo veo el escalamiento que tiene que ser progresivo. Esto es como el COVID, ¿no? No había vacunas, y había que sacarlas y empezar a experimentar. Entonces, estos niveles que ustedes tienen ya en su desarrollo de las baterías que se están probando, pues son el principio, ¿no? El escalamiento va a ir de ahí y de ahí mismo va a ir saliendo la información hasta crecer. Muchas gracias. Un comentario rápido, ya estamos, de cada uno, ¿no? Adelante, para concluir. No, pues me sumo a lo que dice Teresita. Yo creo que lo importante es darnos cuenta que muchos de los retos son multidisciplinarios y que no es algo que en la metalurgia tengan que resolver los metalúrgicos, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones como las que menciona ahorita la doctora Oropesa, de áreas que pueden incursionar y pueden de alguna manera traer una visión fresca, diferente, que nos ayude a tener enfoques pues mucho más amplios para poder dar respuestas más integrales. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que seguir impulsando. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Especialmente las baterías, me parece que hay mucha experiencia en la catálisis, en la química orgánica, en la química inorgánica, que está como desparramada. Más arriba, más arriba. Está desparramada en otros temas. O sea, podríamos aprovechar toda esa experiencia y ponerla al servicio de estos temas que yo realmente creo que si logramos hacer este avance tan importante en baterías, fabricación, entendimiento y demás, podríamos hacer un muy buen cambio en la manera de que tenemos que ver la energía en el país. Gracias. Con esto damos por terminado y me permito darles un reconocimiento. En nombre del comité organizador del Consejo Consultivo, te otorgamos este presente y este diploma a la doctora María Isabel Lázaro Báez, ¿sí? Y también, asimismo, al doctor Guadalupe Ramos le entregamos este diplomita metálico, ¿sí? Y además ese recuerdito para que te vayas con la muncurita de agua al río, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias.